Paz y bien, mis queridos hermanos, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, iniciamos un nuevo mes. Pongamos toda nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestras enfermedades y problemas, pongámoslo en las manos de Dios. Que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos dé luz, paz y fortaleza en este mes de febrero. Mis queridos hermanos, escuchemos hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús le increpó: ¡Calla y sal de él! El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que decir que en este pasaje San Marcos nos presenta a Jesús que vence el mal, porque es el Dios que ha venido a liberarnos. Jesús nos quiere libres de toda opresión para que seamos verdaderamente felices, hijos de Dios capaces de hacer felices a los demás. Ningún esclavo de algo o de alguien es feliz, y mucho menos pueden hacer felices a los demás. Hoy estamos llamados entonces a ser libres de todo mal, y es Jesús quien nos hace libres. En nuestro mundo hay mucha infelicidad porque somos esclavos de muchas cosas. Podemos afirmar que todos necesitamos ser liberados de alguna esclavitud que tenemos. Preguntémonos: ¿de qué soy esclavo? No tengamos miedo, vayamos a Jesús y dejémonos liberar por Él. Aceptémoslo como el Señor de nuestro corazón. Eso es aceptar su autoridad, aceptarlo como el Señor de nuestro corazón y de nuestras vidas y familias. Ojalá seamos humildes y que nuestras esclavitudes no sean grandes. Los cristianos debemos ser instrumentos de liberación también en medio de nuestro mundo, de esos ambientes que son prisioneros de tantos nuevos demonios. Hoy hay muchos demonios como son el egoísmo, el materialismo, el consumismo, el hedonismo, el relativismo, la violencia, la corrupción, el secuestro, la autosuficiencia, la desintegración familiar, el alcoholismo, la droga, la pornografía. Hay muchos nuevos demonios hoy, pero no olvidemos que el amor de Dios y su poder es tan grande que no importa cuál sea nuestra esclavitud, lo único que necesitamos es querer en verdad ser libres, abrirnos a Él, al Señor, y perseverar en este camino de libertad. Por esto Jesús no solo proclama la presencia del reino, sino que realiza esta presencia del reino, realiza el reino de Dios. Todos quedan asombrados con la autoridad con que Jesús habla y actúa. Jesús se nos manifiesta entonces como el gran profeta, libertador, que no solo es la voz de Dios, sino es el mismo Dios con nosotros. Él nos quiere libres de toda atadura de mal, para ser felices. Ante la presencia de Jesús, mis hermanos, el mal tiene que retroceder. Vivimos un mundo con muchas ataduras y por esto hay mucha infelicidad. Dejémonos liberar por Jesús y seamos instrumentos de liberación para los demás. Que con el salmista digamos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Sí, porque si escuchamos al Señor, empezaremos a ser libres. Por esto también en esta semana somos invitados a ser cristianos que hablamos con autoridad. Este es uno de los problemas de nuestro mundo de hoy. Estamos perdiendo la autoridad que nos da la coherencia entre lo que decimos y hacemos. La coherencia entre la unidad de la palabra y de la vida. Mis queridos hermanos, cuánto daño hace la doble vida que a veces llevamos muchos de nosotros. Luchemos, por lo tanto, por ser padres de familia con autoridad. ¿Por qué? Porque damos ejemplo en nuestra misma casa. A ser sacerdotes con autoridad. ¿Por qué? Porque somos testigos de Dios con nuestra vida. A ser maestros con autoridad, porque también enseñamos con la vida. A ser políticos, servidores públicos con autoridad. ¿Por qué? Porque buscamos el bien común y no nuestros propios intereses. Nuestro mundo necesita de testigos, es decir, de cristianos con autoridad, hijos de Dios con autoridad, que hablamos con la palabra y con la vida. Nuestro mundo por esto necesita
necesita de testigos más que de maestros. Hay muchas palabras. Es tiempo de que callen las palabras y de que hablen las obras, nos decía San Antonio de Padua. Analicemos entonces la realidad que vivimos, este mundo tan complejo y tan lleno de cosas que no son de Dios, y abrámonos a la palabra de Dios. Acojamos a ese Señor Jesús que nos libera, metámoslo a nuestra vida. Y la actitud de oración de esta semana, les recuerdo, es esta: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Mis queridos hermanos, recordemos, sigamos trabajando por la paz. Y les recuerdo aquella frase de Martin Luther King que decía: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. Sigamos orando y trabajando por la paz y aceptemos de que todos somos responsables de la paz, porque todos somos responsables de nuestros hermanos. Descubramos en cada persona la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto descubramos a un hermano. Mis queridos hermanos, que no seamos sordos a la voz del Señor. Recordemos, nuestro mundo necesita cristianos con autoridad. Cuánto daño hace la doble vida que muchos llevan. Feliz domingo, feliz día del Señor, feliz convivencia familiar. Un abrazo y mi bendición.